Hola a todos, tengan muy buen día. Mi nombre es José Hernández y en esta oportunidad vamos a seguir viendo contenido sobre el taller de aplicaciones para Internet en Java. En los videos anteriores vimos conceptos súper básicos de lo que se necesitan para poder trabajar en un ambiente web Java, ¿cierto? Vimos lo que eran los Java Beans o los Enterprise Java Beans, conocidos por las siglas EJBS. Y en el último video hicimos un ejercicio práctico donde incorporamos Java Beans y sesiones, ¿cierto? Entonces hemos trabajado lo que son las sesiones, hemos visto para qué nos sirven las sesiones, principalmente para controlar el acceso de los usuarios a nuestra aplicación web. Obviamente tiene muchas más utilidades, pero sin embargo a modo práctico y de manera sencilla nos sirve para entender de este modo. En esta oportunidad vamos a ver ya lo último referente a lo que es el ambiente web, porque luego o posteriormente vamos a trabajar con los frameworks de manera obviamente también muy sencilla. ¿Bien? Tienen que tener claro que en todos estos videos siempre cuando se trabaja o se aprende algo, siempre se va a enseñar lo más básico. ¿Bien? A menos que ustedes ya tomen cursos de mediana o gran complejidad. Sin embargo, queda netamente a voluntad de ustedes el que puedan aprender. Ya uno teniendo las herramientas básicas puede aprender a explotarlas, y eso obviamente, y recalco, depende todo de ustedes mismos. Bien, entonces lo último que vimos fue el tema de las sesiones, ¿cierto? Para qué nos sirven, junto con los Java Beans. Trabajamos también con el modelo vista controlador, y en esta oportunidad vamos a incorporar lo que son las bases de datos. En este caso, JDBC es la API de Java que nos permite la conexión a las bases de datos. Para poder trabajar con bases de datos es importante que debamos o que tenemos que importar, ¿cierto?, las librerías necesarias al proyecto. De otra forma no podremos utilizar conexiones a base de datos. En un principio, cuando creamos proyectos de Java Web, nos vienen capacitadas para trabajar con bases de datos. Sin embargo, si importamos las librerías necesarias, obviamente vamos a poder utilizarlas. Para poder conectarnos a una base de datos se requieren pasos básicos. El primero es, como ya les decía anteriormente, importar las librerías o las bibliotecas necesarias de SQL. Segundo es leer el driver de Oracle mediante la siguiente sentencia, que sería class.forName y entre paréntesis, dentro de las comillas, com.mysql.jdbc.driver. De esa forma leemos el driver de JDBC. ¿Bien? Y luego simplemente conectarnos a la base de datos, que sería mediante la sentencia drivermanager.getConnection, y se le da la ruta de la conexión. Acá yo tengo dos líneas, una que es URL, username y password de la base de datos, y abajo tengo una línea que dice JDBC, MySQL, localhost más base de datos. Eso lo vamos a aclarar
ahora en el ejercicio práctico que vamos a hacer, donde también vamos a ocupar el modelo vista controlador para que ya empiecen a adaptarse a él. Y vamos a generar algunas clases. También vamos a trabajar con algún bin que nos permita manejar información. Vamos a trabajar con los servlets y con las páginas JSP, obviamente, porque vamos a estar trabajando con el modelo vista controlador. Entonces, lo último que deben saber es referente a CRUD en JS. Y CRUD es nada más que un acrónimo de la habla inglesa que quiere decir Create, Read, Update and Delete, que en español sería crear, leer, actualizar y por último eliminar, ¿cierto? Y esto tiene relación directa a lo que podemos hacer mediante la base de datos, ¿cierto? Insertar registros, leer registros, actualizar registros o eliminar registros. ¿Mediante cómo? ¿Qué consultas? Insert, ¿cierto? Update, select y por último delete. Bien, más allá a fondo en base de datos no vamos a entrar, porque al principio de estos videos les dije que para esta serie de videos ustedes ya deben tener conocimientos básicos de Java principalmente y de SQL. ¿Bien? Ustedes ya deben saber qué formas de eliminar registros hay, las consultas que se puedan realizar. Acá vamos a ver simplemente lo básico. Siempre dice existe la manera de crear tablas mediante comandos, pero se recomienda usar algún sistema que permita administrar la base de datos con una interfaz amigable, por ejemplo phpMyAdmin o MySQL Workbench. Bien, entonces ustedes ya deben tener instalado, y si no lo han hecho aún, deben instalar un software que permita usar como servidor local. Bien, existen muchos en la web, son la mayoría gratuitos, por ejemplo Champ, por ejemplo WAMP, por ejemplo, y el que uso yo principalmente, Vertrigo Serv. Bien, entonces si no lo han instalado deben instalarlo ahora. Ponen en pausa el video y siguen. Bien, entonces primero vamos a tener abierto NetBeans, ¿cierto? Vamos a correr el servidor. En mi caso dije que uso Vertrigo Serv, ¿cierto? Esta versión que tengo yo instalada viene con Apache 2.4, PHP 5.6, MySQL 5.7 y así sucesivamente. Bien, nos sirve para trabajar de diferentes formas. La manera de instalación es bien simple en todos estos sistemas, es más que nada siguiente, finish. Sin embargo, tienen que tener ojo que cuando instalan van a tener que crear un usuario y una contraseña para poder manejar lo que son las bases de datos. Si no lo de alguna forma no lo registran, vienen con algunas por defecto. Generalmente es root y la contraseña puede ser root, puede ser nada, o sea, vacío, o puede ser otra, ¿ya? Tienen que averiguarlo de acuerdo a la versión que ustedes están instalando del software. En este caso, Vertrigo Serv viene por defecto el usuario root y la contraseña es Vertrigo. Bien, entonces iniciamos el servidor. Vamos a ver que esté iniciado, está activo, y vamos a entrar al localhost. Bien, en este caso en el localhost nos permite
administrar lo que es el servidor local. Voy a entrar a localhost. Si ustedes no han cambiado el puerto del servidor, tampoco voy a entrar mucho en detalle al respecto, pero a modo simple, a veces cuando iniciamos el servidor nos genera errores porque el puerto viene por defecto con el puerto 80. Bien, entonces algunas aplicaciones, por ejemplo algunos antivirus o otro tipo de aplicaciones, ocupan el puerto 80. Entonces nos genera conflicto y no podemos inicializar el servidor en localhost. Para eso se puede cambiar el puerto mediante las configuraciones, y en mi caso yo lo cambié al puerto 8080. Entonces de esta forma yo puedo ingresar a la administración de mi servidor local o localhost. Bien, entonces tengo toda la información relevante y voy a entrar a la opción de phpMyAdmin. Acá hay documentación, manuales, etcétera, y acá tengo lo que necesito en este caso o en este momento. Bien, entonces entramos a phpMyAdmin y aquí, si se dan cuenta, me pide un usuario y contraseña. En mi caso es usuario root y la contraseña es Vertrigo. Ustedes, insisto, deben saber cuál es el password y cuál es el usuario para poder manejar las bases de datos. Bien. Por norma general, el usuario es root. Entonces, una vez estemos en phpMyAdmin, la interfaz gráfica puede variar un poquito de acuerdo a qué servidor estén ustedes utilizando. Sin embargo, generalmente las cosas básicas son idénticas, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Ya sabemos que la podemos crear mediante comandos, ¿cierto? Pero para hacerlo mucho más simple y menos tedioso, lo vamos a hacer de forma gráfica. Bien, le vamos a poner un nombre a nuestra base de datos y que va a ser Java Web. Bien, ponemos crear y ya tenemos nuestra base de datos creada. Ahora lo que debemos hacer es generar las tablas asociadas a este proyecto. Bien. La primera tabla va a ser usuarios. Bien, usuarios. Un segundo que se me desconectó el cargador. Volvimos. Entonces, la tabla se llama usuarios. ¿Por qué usuarios? Porque esta tabla va a tener muchos usuarios, ¿cierto? Entonces, siempre crear las tablas en plural y los campos en singular. Bien, entonces la tabla usuarios va a tener, o cada usuario va a tener un ID, va a tener un nombre, va a tener un password, va a tener un correo, va a tener un rol, que lo vamos a explicar más adelante para qué nos va a servir, y va a tener un seudónimo o un nick. Entonces van a ser 6 campos, es decir, 6 columnas. Bien. Ponemos continuar y empezamos a crear los campos de esta tabla. El primero, ID usuario. Como recomendación, los nombres pueden ser los que ustedes den, bien. Sin embargo, a modo de estándar, se recomienda poner el nombre del campo, que sería ID, ¿cierto? Seguido por un guión bajo y a quién nos representa. ¿Por qué?
porque en algún momento podamos tener 10 tablas y en las 10 tablas vamos a tener un ID. Entonces cuando hagamos consultas mezcladas, ¿cierto? O consultas entre diferentes tablas, puede que tengan algún tipo de confusión, ¿bien? Entonces, si especificamos que estamos trabajando con el ID usuario, con el ID, no sé, con el ID de producto, el ID de trabajador, el ID de noticia, el ID de lo que sea, no vamos a tener tanta confusión como si solamente dijera ID, ID, ID. ¿Se entiende? Más que nada por eso. Entonces, ID usuario, si se fijan, usuario está en singular, va a ser de tipo entero, que va a ser nuestro contador de la tabla, ¿cierto? Nuestra llave primaria, y lo vamos a hacer auto incrementable, es decir, cada vez que creemos un campo, este numerito va a empezar a aumentar solito su número o su valor. Bien, en este caso me dice acá una casilla A-I. Si me posiciono arriba dice auto increment. En otros modelos o en otras versiones de servidor local tienen que buscar la casilla, ¿ya? Es nada más, puede estar mucho más adelante o puede estar al principio, puede estar dentro de un combo box, ¿bien? Ustedes deben buscarlo. Entonces en este caso yo selecciono, me va a pedir que la quede o que la asigne como llave primaria. Yo le doy asignar y de esa forma tenemos el ID usuario como llave primaria y auto incrementable. Bien, entonces el segundo va a ser nick usuario. Siempre tener ojo cuando escriban. Bien. Ahora, las buenas prácticas dentro de la base de datos dicen que tenemos que controlar la longitud de cada campo, es decir, nick usuario a lo más va a tener 10 caracteres, por ejemplo. ¿Bien? O sea, no, difícilmente va a haber un usuario que tenga un nick extenso, ¿cierto? Pero en este caso, a modo de prueba, no nos vamos a controlar y vamos a hacer todos los campos de longitud 50. Bien, entonces nick usuario, luego vamos tenemos nick usuario de tipo varchar con largo 50, tenemos nombre usuario también de tipo varchar de largo 50, tenemos mail usuario de tipo varchar 50, perdón, varchar 50. Luego tenemos password o pass usuario de tipo varchar nuevamente de largo 50, y por último el rol usuario tipo varchar 50. El rol usuario lo vamos a ver para qué nos sirve más adelante dentro de los ejercicios. Sin embargo, a priori es simplemente para controles de acceso, más que nada. Bien, entonces una vez que ya tenemos lista la tabla, damos en guardar y de esta forma ya tenemos nuestra primera tabla usuario con 6 campos. Bien, sería ID usuario, nick usuario, nombre usuario, mail usuario, pass usuario y por último el rol usuario. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Nuestra base de datos creada, vamos a trabajar con NetBeans. No sé si se escucha que están trabajando acá al lado en el departamento con taladro, creo, si molesta mucho, no lo sé, la verdad. Ojalá que no sea así, porque debemos seguir
Entonces, veamos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Bien. Insisto, los pasos que hemos hecho hasta ahora. Veamos. Los pasos que hemos hecho hasta ahora son instalar, ¿cierto?, un servidor local donde vamos a trabajar con phpMyAdmin. Bien, esto es simplemente para poder trabajar con las bases de datos de forma gráfica. Luego ingresamos a nuestro servidor local y creamos la base de datos asociada, ¿cierto? El nombre que le dimos a esta base de datos fue Java Web, y dentro creamos una tabla usuario con 6 campos. Entonces, ahora vamos a crear un proyecto. Crean un nuevo proyecto, buscan Java Web, Web Application, siguiente, le damos el nombre a nuestra aplicación web, que en este caso puede ser proyecto Java Web. Cuando escriban deben tener ojo con lo que son las mayúsculas, porque luego cuando requieran utilizar algo del proyecto, ya sean las clases por ejemplo, si la escriben mal no les va a funcionar. Bien, entonces proyecto en este caso, o el nombre del proyecto va a ser proyecto Java Web. Damos siguiente. Acá tienen dos opciones principalmente, que es trabajar con Glassfish o con Apache Tomcat. Mi favorito o mis preferencias son trabajar con Apache. Bien, ustedes pueden trabajar con cualquiera. Sin embargo, en mi caso, Glassfish a veces da problemas, por eso siempre utilizo Apache. Bien, selecciono la versión de Java Web. En este caso yo tengo la 7, y el context path lo vamos a dejar igual. Bien, ya expliqué anteriormente qué es el context path. Esto es simplemente un seudónimo, ¿cierto?, para entrar a la web en base a nuestro proyecto Java. Si por defecto viene el mismo nombre del proyecto, ¿cierto? Nuestro proyecto se llama proyecto Java Web. Por defecto el context path viene con el mismo nombre. Sin embargo, esto lo podemos cambiar. Es decir, nuestro proyecto se llama proyecto Java Web, pero acá le voy a poner en el context path solamente web. Entonces, cuando ingrese a la URL, el servidor, por ejemplo, / y pongo el seudónimo de mi proyecto, que sería web. ¿Bien? Pero en este caso va a quedar todo igual, por ende vamos a entrar mediante esa URL. Damos siguiente, y en este caso de momento no vamos a trabajar con frameworks. Bien, ponemos finish y nos va a crear el proyecto completo. Nos crea automáticamente un archivo web, ¿cierto? Puede ser en algunos casos un JSP. En mi caso creo un index.html. Yo este index.html lo voy a eliminar para luego posteriormente poder trabajar con los JSP. Bien, tenemos los paquetes, las librerías y los archivos de configuración. Bien, empecemos. Primer paso para poder trabajar perdón, con JDBC. El primer paso es poder importar las librerías, ¿cierto?, necesarias para trabajar con bases de datos. Entonces, vamos a librerías, clic derecho, añadir o librería, y acá en la lista buscamos a MySQL JDBC Driver.
En caso que en esta lista no existiese el MySQL, JDBC driver, ustedes pueden descargar este archivo e importarlo. Bien, yo no voy a entrar en más detalle porque principalmente o generalmente en las últimas versiones de Java, de NetBeans, viene incorporado en la lista. Bien, entonces seleccionamos MySQL JDBC driver y añadimos la librería. Si están trabajando con Eclipse, las formas son muy similares. Bien, no hay mayor dificultad respecto a eso. Bien, segundo paso, poder realizar las conexiones, ¿cierto? Vamos a trabajar con el modelo vista controlador. Entonces, segundo paso es crear los paquetes, ¿cierto?, referentes al model y al controller, ¿cierto? Entonces, hacemos en source package un clic derecho y creamos un nuevo paquete, va a ser model, y un segundo paquete que va a ser controller. Bien, no tiene mayor dificultad de esto. Cuando vimos y cuando hicimos el ejercicio anterior, dijimos que el modelo vista controlador se encarga de gestionar, ¿cierto?, nuestro proyecto web. Las vistas son las páginas JSP o HTML que van a interactuar en nuestro sistema. Los controllers, ¿qué va a ir en los controllers? ¿Cuáles son nuestros controladores en Java Web? Son nuestros servlets. Bien, y en model vamos a tener todas las clases de Java o los Java Beans, ¿cierto? Entonces lo que debemos crear ahora es una clase o un Java Bean que nos permita conectarnos a la base de datos. Entonces, clic derecho en model, vamos a new y seleccionamos Java class. Bien, el nombre que le vamos a dar a esta clase va a ser conexión. Bien, entonces nombre de clase conexión perteneciente al paquete model. Damos finish y yo voy a eliminar estos comentarios para no entorpecer un poquito con lo que es la programación. Bien, tenemos que crear primero una ruta, ¿cierto?, donde vamos a trabajar con la base de datos, es decir, donde se encuentra mi base de datos. Para esto lo voy a hacer de forma como comentario. Bien, ¿dónde se va a encontrar mi base de datos? Esto igual a JDBC MySQL, bien, / tenemos el nombre del servidor, bien, / nombre database. Bien, entonces de esa forma o mediante esa ruta yo voy a trabajar con mi base de datos. Bien. También tenemos que crear la ruta o leer el driver, ¿cierto?, mediante la ruta. Y esto era com.mysql.jdbc.driver, y driver es con D mayúscula. Bien. Entonces de esa forma yo leo el driver y de esta forma accedo a la base de datos dentro de mi servidor. Bien,
Podríamos crearlo de esta misma forma, es decir, copiar, ¿cierto? Y modificar el nombre de la base de datos y el servidor. Sin embargo, si esto yo lo utilizo X veces hacia abajo en mi código, por ejemplo 10, 20, 30 veces, y en algún momento yo cambio el servidor o cambio el nombre de la base de datos, tendría que modificarla la misma cantidad de veces hacia abajo que lo ocupé. ¿Bien? Entonces se recomienda crear variables que van a representar a cada ítem. Bien, lo mismo para el driver. Si yo el driver en algún momento lo cambio, tendría que cambiarlo la cantidad de veces que lo estoy ocupando hacia abajo. ¿Bien? En este caso va a ser un ejercicio sencillo y lo vamos a ocupar solamente una vez. Bien, pero es importante que se puedan acostumbrar a utilizar esta forma de trabajar. Entonces primero vamos a crear variables de forma privada. Bien, entonces damos el tipo de dato que va a recibir esta variable y le damos el nombre de la variable. En este caso user va a ser el nombre de usuario de la base de datos. Entonces le vamos a poner user db. Bien, user database. En mi caso dije que es root. Bien, luego tenemos pass database. En mi caso es Vertrigo. Bien, luego vamos a crear el host o server. Bien, entonces el server va a ser localhost. Si ustedes cambiaron el puerto al 8080, acá da lo mismo, bien, porque va a acceder igualmente al servidor local. Bien, ¿qué nos falta? El nombre de la base de datos. Database. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Se llama Java Web. Bien, y por último creamos una variable que va a contener el driver. Entonces private string driver, esto va a ser igual al driver o a la lectura del driver. Bien, por último vamos a unir mediante una variable lo que sería nuestra conexión a base de datos. Entonces esto lo voy a tirar para abajo para tener mayor orden. Esto también lo voy a mover de aquí para que vayan entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Lectura del driver. Esto van a ser variables para la conexión. Y por último tenemos la ruta de conexión. Entonces vamos a crear una última variable de tipo string llamada URL, porque hace la ruta de la conexión, ¿cierto? Y esto viene siendo lo mismo, exactamente lo mismo. JDBC, dos puntos, MySQL, dos puntos, // Entonces luego vendría el nombre del servidor. ¿Y cuál es el nombre del servidor en este caso? Lo tengo acá, ¿cierto? Entonces debo concatenar con mi variable server. ¿Cómo concatenamos? Acá en Java Web o en Java, con un símbolo más, ponemos el nombre de la variable, ¿cierto? Lo concatenamos nuevamente porque viene un /, ¿cierto? Entonces
concatenamos con ese slash y luego nos falta el nombre de la base de datos. Entonces ponemos otro más y ponemos la variable que tiene el nombre de mi base de datos. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos listos los pasos necesarios para poder crear, ¿cierto? La conexión en sí. Esto es para leer el driver, ¿cierto? Esta es la variable que va a contener la ruta, ¿cierto? Va a contener la ruta para poder leer el driver. Bien. Última variable que vamos a crear, de tipo privada, de tipo connection, y la vamos a llamar con. Bueno, acá es importante, me arroja un error, ¿cierto? Y esto es porque falta importar algo, ¿cierto? Si doy clic derecho, o sea, hago clic aquí dentro donde está el símbolo rojo, me dice añadir import de com.mysql.jvc.connection y abajo dice add import, ¿cierto? For java.sql.connection. El java.sql connection es el que vamos a añadir en este momento. Bien, porque si añadimos el de arriba puede que tengan algún tipo de problema. La segunda forma de añadirlo es posicionarse directamente donde termina la palabra en este caso y hacer clic o presionar la tecla control y espacio. Se nos abre una lista desplegable y aparecen exactamente las dos anteriores. Entonces seleccionamos java.sql y nos importa automáticamente en este caso la biblioteca. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a crear en este caso constructor de conexión para realizar obviamente la conexión, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer el constructor público. El constructor debe tener el mismo nombre que nuestra clase de Java, es decir, se va a llamar conexión paréntesis y trabajamos en ella. Ojo, si ustedes tienen conexión con minúsculas o como ustedes lo hayan escrito, deben escribirlo aquí igual, ¿bien? Si no les va a arrojar error. Dentro de este constructor vamos a crear un bloque try catch. Bien. Try catch nos permite manejar errores. Bien. Si escriben try y aprietan control espacio, le va a aparecer esta forma. Entonces seleccionan la primera y genera automáticamente un try catch. Bien. Acá nos permite básicamente manejar errores, es decir, si sucede algún error nos va a lanzar mediante una línea de código, ¿cierto?, que nosotros vamos a programar el mensaje del error que está sucediendo y de esa forma poder solucionarlo. Bien, si no lo hacemos de esta forma nunca vamos a ver qué error tenemos y además que al trabajar con las conexiones es prácticamente obligatorio utilizar un bloque try catch. Bien, entonces, ¿de qué forma leíamos el driver? Lo vimos en esta ppt, ¿cierto? Entonces, para leer el driver tenemos que llamar al class.forName y dar la ruta del driver. Bien,
Entonces vamos a hacer esto, class.forName, ¿cierto? Y si se fijan que apareció la variable server, ¿cierto? Esto es porque es una de las variables que estamos utilizando, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál es la que debemos utilizar? ¿Dónde se encuentra nuestro driver? O la ruta de conexión al driver, ¿cierto? Se encuentra en la variable driver. Entonces, punto y coma final. Y de esa forma estamos haciendo exactamente esto, ¿cierto? Es igual, es lo mismo. Entonces, esto es como si tuviéramos allí estamos haciendo eso mismo, ¿cierto? Porque nuestra variable driver es igual a aquello. Bien. Entonces, y por último vamos a la variable con, que es de tipo connection, ¿cierto? Vamos a asignar el driver manager punto get connection, y vamos a pasar los siguientes parámetros. Primero, la ruta donde se encuentra mi base de datos y dónde se encuentra esa ruta. Aquí, ¿cierto? Mediante URL accedemos a la ruta de la base de datos. ¿Por qué? Porque va a conectarse mediante JBC MySQL, ¿cierto? Entra al servidor y luego busca la base de datos. Entonces acá vamos a poner URL. Segundo dato que vamos a pasar es el nombre de usuario para poder conectarnos a la base de datos. El nombre de usuario lo tenemos arriba, user db, ¿cierto? Y por último vamos a pasar el password para poder conectarnos a esta base de datos. Bien, entonces de esta forma ya estamos accediendo o teniendo conexión con nuestro servidor, ingresa a nuestra base de datos y se conecta mediante un usuario y una contraseña. Bien, siguiente, dentro del catch vamos a poner simplemente que nos muestre un mensaje por consola, system.err.println. vamos a decir que esto es igual a error, puntos, y concatenamos con la variable de error, que en este caso es e. Entonces, si sucede algún error, nos va a lanzar por consola un mensaje que va a decir error, .e, y nos va a mencionar el error que está sucediendo. Bien, entonces acá finaliza el constructor y vamos a crear un nuevo método. ¿Por qué? Porque en este caso la variable con, ¿cierto?, está teniendo la conexión, ¿cierto? Es decir, en esta variable estamos asignando una conexión a nuestra base de datos. Es decir, acá en esta variable podemos tener acceso a las tablas que manejamos en nuestra base de datos, es decir, a la tabla usuarios. ¿Ven? Lo que debemos hacer, como en este caso es una variable privada, solamente se puede acceder mediante la clase conexión, es decir, en cualquier método que yo cree en este documento, en esta clase, voy a poder acceder a esta variable. Pero si creo una nueva clase, por ejemplo, o un nuevo beans o lo que sea,
no voy a poder acceder a ella porque es una variable privada. ¿Bien? Para acceder a ella tenemos que crear un método que nos permita enviar esta variable hacia otro lugar. Entonces, método para obtener la conexión. ¿Bien? Y acá vamos a hacer un public que vamos a retornar la conexión, ¿cierto? ¿Y de qué tipo de variable es esta conexión? Si revisamos arriba, es de tipo connection, ¿cierto? Entonces public connection y le damos el nombre a esta variable, a este método, perdón. Los nombres siempre tienen que ser significativos a lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso vamos a obtener la conexión, nada más que eso. Y acá nos tira un error porque falta agregar un retorno, ¿cierto? Vamos a retornar algo. ¿Y qué es lo que vamos a retornar? Debemos de retornar la conexión, ¿cierto? ¿Y dónde tenemos la conexión a nuestro servidor con nuestra base de datos? En la variable con, porque aquí ya se creó la conexión. Entonces nosotros simplemente tenemos que retornar esa conexión. ¿Bien? Lo último, y con esto vamos a finalizar este video para luego continuar con un proyecto que vamos a realizar con este archivo de conexión. Vamos a crear un main para probar la conexión. Bien, ¿de qué forma creamos un main? Public static void main, ¿cierto? Entre paréntesis pasamos un string. Muy fácil, ¿cierto? Bien, la forma de crear o de probar esto es simplemente crear una variable de tipo conexión. C es igual a new conexión. Bien. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una variable llamada C, que es de tipo o de clase conexión, y vamos a mandar o vamos a ejecutar esto. ¿Para qué? Para ver si está teniendo algún error o no. ¿Dónde vamos a ver el error? Acá. Si nos lanza algún error, vamos a decir, va a decir error, ¿cierto? Bien. Si no ha tenido algún problema, va a mostrar un mensaje, o no va a mostrar un mensaje alguno porque no hemos designado nada, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto. System. Me gusta utilizar el R porque me muestra un mensaje en rojo, ¿cierto? Y es básicamente lo mismo. Conexión con éxito. Entonces, si la conexión ha realizado exitosamente, va a decir un mensaje aquí en consola, conexión con éxito. Si no, nos va a arrojar un error. Veamos. Para ejecutar esto se hace clic derecho en cualquier parte del código y se pone run file. Veamos. Que nos dice conexión con éxito. Bien. Si yo comento o no pongo nada aquí y hago clic en run file, no pasa nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque nos está inicializando mi clase conexión. Es decir, yo ejecuté, pero acá es donde se ejecutan los comandos. Es decir, acá en este void main, ¿cierto? En este main es donde voy a tener las líneas que se van a ejecutar, y como aquí no estoy ejecutando nada de esto,
pasó, es decir, nada de esto se ejecutó. ¿Bien? Entonces, si yo inicializo la clase, de esta forma estoy ejecutando la clase, ¿cierto?, de Java. ¿Bien? Lo dejamos hasta aquí. Seguimos en un próximo video donde vamos a crear algunas clases, vamos a crear algún modelo que nos permita trabajar con usuarios y veremos con qué más. Bien, nos vemos en la próxima. Chau.